La Administración y las unidades de información. Universidad del Quindío. Programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Asignatura Administración de Unidades de Información. Unidad 1. Tema La Administración y las unidades de información. Estudiante Julián Darío Guzmán Ramírez, octavo semestre. Contenido de la presentación. Vamos a hacer una introducción. Segundo, un concepto de administración de unidades de información. Tercero, reflexión perspectiva humanística en las unidades de información. Y cuarto, proceso evolutivo de las unidades de información desde la administración. Vamos a tratar el tema de la administración dentro de las unidades de información. Tenemos que recordar que las unidades de información son las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación. Dentro de cada una de estas unidades de información se cuenta con una dirección o un liderazgo, se cuenta con un grupo operativo y se encuentra con una logística y una atención al cliente. Puede que este tipo de actividades las realicen una o dos personas, pero sin embargo se deben ejecutar. Entre las que tenemos la planeación, la ejecución, una autoevaluación, un control y una verificación, como parte de la administración interna que se debe llevar y que se debe estar concatenada con la administración de la entidad o la institución principal, o de la empresa en ese caso, si es particular. El concepto de administración en las unidades de información. Como ya expliqué, las unidades de información se dividen en bibliotecas, como en este caso, bibliotecas modernas, los archivos, que pueden estar desde los archivos centrales o los archivos históricos, y también los centros de documentación. Las bibliotecas podemos encontrar bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas. Dentro de cada una de estas unidades de información, hay siempre debe haber un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. No hablamos de gerencia, sino que hablamos de dirección o de liderazgo. Dentro de cada una de ellas se debe hacer una planificación del trabajo que se va a realizar. ¿Cómo se realiza esta planificación? Generalmente, hablando de nuestro país, en Colombia, se hace mediante planes de acción anuales. Estos planes de acción anuales son elaborados por la dirección de la entidad, institución, empresa o la gerencia de la empresa, y de ellos se desprenden los planes de acción de las diferentes dependencias. Y entre los mapas de procesos de las empresas o las organizaciones, vamos a seguir utilizando ese tema organización, están, no llamémoslo como unidades de información, sino que se encuentran los archivos centrales y se encuentran las bibliotecas. En muy pocos casos, en lo que respecta a mi experiencia, conozco dentro de los mapas de procesos los centros de documentación. Sin embargo, cada una de estas dependencias que están dentro del mapa de procesos cuentan con el proceso de gestión documental, proceso de información y de atención de usuarios, y también está el proceso de adquisición, expurgo, que no es tanto un proceso, sino procedimientos que se manejan internamente dentro de cada proceso. Para el caso de las bibliotecas, y es el tema que más se trata dentro de las lecturas que se nos asignaron dentro de la materia, están la adquisición, está la atención al usuario, está la catalogación, está el expurgo y está la eliminación. Lo mismo dentro de los archivos. Los archivos también tienen no tanto adquisición, porque como se trata de las lecturas vistas, la biblioteca tiene y el centro de documentación tienen información nueva que sirve para generar ciencia, mientras que los archivos tienen información inactiva relativa al pasado y que sirven más para trámites administrativos y burocráticos que para generar ciencia. No todos los documentos, pero sí una gran mayoría de estos documentos que generalmente terminan siendo eliminados por carecer de sus valores secundarios, primarios o secundarios. La administración dentro de cada una de estas unidades de información es demasiado importante porque tenemos que planear, como ya se dije, mediante planes de acción, cada una de las actividades y hay que cumplir metas. Esas metas se cumplen con actividades. Esas actividades, ¿cómo se cumplen? Se cumplen con planes de trabajo. En caso de que no se cumplan las propuestas dentro del tiempo establecido, se utiliza lo que se llaman planes de mejoramiento. También se habla mucho de atención al usuario entre las unidades de información. También se evalúa dentro de estas atención al usuario lo que llaman las PQRs, que nos ayudan a ir corrigiendo los errores, lo que comúnmente podría llamar un control de calidad. Dentro de esta administración se tienen que planear formatos, los procedimientos,
con cada una de sus actividades y de los documentos que desprenden de ellas, mm, y demás, llamémoslo, actividades que van a redundar en tanto en el recibir la información, revisar la información, inventariarla o catalogarla. También tenemos que mirar cómo vamos a conservar la información, cómo la vamos a organizar dentro de esas unidades de información con una asignatura topográfica que sea fácil, que sea entendible para cualquier persona que la necesite. Para el caso de las bibliotecas, lo que se necesita no es complicar, sino que se necesita es facilitar que el usuario pueda acceder a la información de manera fácil. Todo eso son fases de planeación, ejecución, autoevaluación, control y verificación. Desde la perspectiva humanística, iniciamos con las bibliotecas antiguas que no eran llamadas propiamente bibliotecas, más que todo en Sumeria y sí, por esos lados del Medio Oriente, donde se conservaba la información y más que todo eran títulos de tierras, de personas, sí, de personas importantes de la sociedad de ese momento. Posteriormente vamos al antiguo Egipto, perdón, a Grecia y Roma, donde, más que todo Grecia, perdón, donde ya los grandes filósofos empezaban a hablar de bibliotecas, no tanto como con este concepto de biblioteca, sino de empezar a reunir la información, la ciencia en sitios donde pueda ser consultada de manera fácil. La característica principal en Grecia y en Roma era que, más que todo en la Biblioteca de Alejandría, era poder reunir en un solo punto toda la ciencia de la época para poder prestarla al servicio de la humanidad. Las personas que estaban dentro de estas bibliotecas eran las personas más inteligentes y los investigadores de la época, gente que generaba conocimiento a partir de lecturas e investigaciones. Posteriormente, en la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano de Oriente, Europa toma delantera en este asunto de bibliotecas, pero desde el punto de vista religioso. Se concentra el conocimiento y la información en los monasterios, en la Iglesia Católica. Allí los monjes se preparan para ser escribas, simplemente transcriptores de la información, copiando un libro y haciendo una nueva, otro con esta misma información copiada para poder transmitirla. Se transmite más que todo entre la misma iglesia. Los libros que más se transcriben son la Biblia, son todo lo que tiene que ver con la religión, muy poco de ciencia, aunque sí se hace, pero es muy poco, siempre está bajo la lupa de la Iglesia Católica. Posteriormente en el Renacimiento ya empiezan a verse a crearse las universidades y las bibliotecas tienen un aliado gran importante, muy importante para poder salir adelante. Empieza a salir la ciencia un poco más avanzada, más a flote. Ya la Iglesia Católica no es tan predominante en este aspecto. Mm, ya empezamos a ver nuevos inventos y ya pasamos posteriormente al siglo XIX. En el siglo XIX se descubren muchas cosas, se crean muchas cosas y las bibliotecas aportan desde ese punto eh, el conocimiento y la predominancia en toda esta evolución desde Sumeria, Egipto, la Biblioteca de Alejandría, Grecia, la Edad Media, el Renacimiento y llegar hasta el siglo XIX es que los bibliotecarios o las personas encargadas de las bibliotecas no son personas comunes y corrientes, son científicos, son escritores, son personas que investigan, que le aportan a la ciencia, que están en constante aprendizaje, son gente reconocida a nivel histórico como científicos e investigadores. Ya en el siglo XX empezamos a mirar, sí, hay excepciones de que los bibliotecarios, los responsables de las bibliotecas son personas preparadas. Se comenta el caso de Jorge Luis Borges, que fue jefe de una biblioteca en Argentina, responsable de la biblioteca, pero ya empieza como a verse la biblioteca desde otro punto de vista, ya no como un centro de conocimiento, sino más bien como un sitio donde se conservan libros. Y así lo empieza a tomar el bibliotecario. Ya en el siglo XXI las nuevas tecnologías
y también el pensamiento han hecho que la persona encargada de la biblioteca se dedique, no todo el mundo, vamos a hablar en términos generales, a ser simplemente una persona que custodia y entrega información, que atiende a un usuario, pero estamos ante un problema grande que ya no estamos influyendo dentro de las ciencias. Se cita mucho de que dentro de los escritos leídos aportados en la asignatura, que el bibliotecario tiene que tener una multidisciplinaridad en conocimientos para poderle aportar al lector y también aportarle a las diferentes ciencias. Mm, eh, el reto que se tiene es que el bibliotecario o el bibliotecólogo eh, interactúe con el usuario, no desde el punto de vista o no desde el enfoque del préstamo de los libros y recomendación de libros, sino en crear conocimiento, en atraer al usuario y en aportarle a toda esa ciencia que tiene contenida dentro de ese montón de información almacenada en la biblioteca. El fin de la biblioteca no es el libro, sino el conocimiento que se encuentra dentro del libro. Por eso es que el reto en la actualidad, después de ver la historia en la que las personas más sabias de cada época, de cada tiempo, eran los responsables de las bibliotecas, ya tenemos que empezar a mirar este asunto, a ver cómo hacemos nosotros como futuros bibliotecólogos en, en adquirir más conocimientos para poderle aportar al usuario, no como he repetido, no solamente el la forma de ubicar un libro, sino también un conocimiento que se va a ir generando. El proceso evolutivo. Sí, antes el bibliotecario se encargaba o el bibliotecólogo se encargaban de organizar, catalogar, indizar toda la información que llegaba allá, hablemos de libros. Pero ya en el siglo XX, siglo XXI, o sea, empezamos primero en el siglo XIX, hacia 1865, donde se empiezan a dar los primeros pasos de la administración. Ya en 1950, 1960, ya empieza a hablarse de administración como tal. Dentro de cada biblioteca, dentro de cada archivo y dentro de cada centro de documentación debe haber una planificación, una serie de actividades, verificar que lo que se hizo y se planificó si se está cumpliendo, si se está llevando a cabo, y un actuar que es tomar acciones para mejorar eso, o sea, hacer planes de mejora. Tenemos que empezar a pensar que nuestros centros nuestras unidades de información, tanto los archivos como los centros de documentación, como las bibliotecas, y no solamente detenernos en bibliotecas, sino que los archivos también son importantes para la toma de decisiones, tienen que tener una organización interna, tenemos que saber planear cómo vamos a hacer el trabajo, no es levantarnos cada día a mirar qué es lo que vamos a hacer, no, tenemos que estar programados para tener en cuenta qué actividades tenemos que hacer que sirvan para cada una de estas unidades de información en particular, tanto en los archivos, en la atención al usuario disponible de información, como en las bibliotecas, en la generación de conocimiento, como en los centros de documentación, con más generación de conocimiento. Bueno, debido al tiempo reglamentario de no pasar de más de los 15 minutos, me despido y muchas gracias a la señora docente por la oportunidad de aprender un tema tan importante para nosotros como estudiantes del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística.